conectados también a nuestra transmisión, que las mismas bendiciones que recibimos quienes estamos aquí, sean también ellos partícipes y que tu palabra también sea de enseñanza para todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voy a pedirles, por favor, que abramos nuestra Biblia en el libro de Job. Estamos estudiando una serie que se llama Job, el hombre que vindicó el nombre de Dios. Job, el hombre que vindicó el nombre de Dios, que puso en alto el nombre de Dios, el hombre que comprobó que Dios es lo que dice ser, que Dios es alguien en quien podemos confiar, que cumple su palabra, que es alguien digno. No hemos llegado a esa parte todavía porque estamos conociendo al hombre que dijo estas palabras. Job es un libro maravilloso que nos permite conocer aspectos de Dios, aspectos del enemigo también, que no hay en otra parte de la Biblia, o por lo menos hay muy pocas referencias. Por eso, hermanos, el título de la clase de hoy se llama Nuestro adversario, nuestro adversario. Con base en Job capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Estamos allí? Vamos a leer la palabra de Dios. Job capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. En este pasaje de la Biblia, hermanos, nosotros descubrimos algo. Y aquello que nosotros descubrimos, hermanos, nos permite darnos cuenta que muchas veces ocurren cosas de las cuales nosotros no tenemos la más mínima idea. Job estaba viviendo una vida común, una vida cotidiana, como la vivimos cada uno de nosotros, sin saber que en el cielo, ante la presencia de Dios, está ocurriendo algo de lo cual él, desconozco yo en qué momento se inspiró, supo y se inspiró para escribirlo. Hay algunos que dicen que en realidad Job pudo haber escrito su propio libro, su propia historia. Hay algunos que dicen que fue Moisés. Pero quien haya sido, hermanos, esto solamente lo pudo saber por revelación del Espíritu Santo. Job, sin saberlo, estaba ocurriendo algo en el cielo. Había una conversación entre Dios y todos los seres angelicales, ¿verdad?, que en ese momento habían llegado delante de su presencia. Entre todos esos seres angelicales había uno en particular: Satanás. Satanás, hermanos, es un ser que, a pesar de haber sido expulsado de la presencia de Dios, a pesar de que su habitación dejó de ser el cielo, es alguien que, de acuerdo al libro de Job, todavía tiene acceso a la presencia de Dios con varios propósitos. Y en una de esas ocasiones dice la palabra de Dios que Satanás, entre todos los ángeles que vienen a dar una especie de reporte a Dios, viene también con él. Y Satanás le hace una pregunta. Pero antes que nada, Satanás, hermanos, ¿quién es Satanás? Satanás, primero que nada, hermanos, es un ángel, y el nombre Satanás significa adversario. Adversario, hermanos, es una palabra, es una persona que se opone a ti, que se opone a ti de una manera tan férrea como se opone un fiscal ante un juzgado que te quiere destruir, te quiere acabar. De hecho, la palabra Satanás describe a un oponente ante un juez que quiere, sin importar las herramientas que él pueda usar, acabar con tu vida, destruirte. En hebreo, ¿verdad? Satanás es una traducción de una palabra hebrea. En griego, en el Nuevo Testamento, es la palabra diablo. Y diablo, hermanos, es una palabra que significa calumniador o acusador. Es decir, ese oponente va a acudir delante del juez, en este caso Dios, para acusar a aquellos que le seguimos, ¿sí? Ya sea utilizando verdades, medias verdades o calumnias,
con el propósito de hacerle ver a Dios cuál es la realidad en el corazón de aquellos que decimos servirle o que decimos amarle. Me llama la atención que cuando el Señor se dirige a Satanás, le dice, ¿de dónde vienes? Dice, vengo de recorrer la tierra de lado a lado. Es algo muy importante. Vengo de recorrer la tierra de lado a lado. La Biblia, hermanos, hay muchas cosas que no nos dice y que hay que intuirlas. Y una de ellas, por ejemplo, que nos dice es que los seres angelicales creados por Dios tienen la capacidad de moverse de un lugar a otro con una velocidad extraordinaria. Tan extraordinaria que este pasaje en hebreo significa, vengo de ir de punta a punta, de norte a sur, de extremo a extremo, de toda la tierra, de rodearla, de ver lo que está pasando, de ver lo que está ocurriendo, de ver lo que está sucediendo. Hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que detrás de las palabras de Satanás está la idea de, vengo de recorrer la tierra, de ver qué está haciendo la gente y cómo puedo causar algún mal o algún daño. O vengo de ver lo que la gente está haciendo. Vamos a hablar de este ser, de este adversario, porque este adversario, hermanos, es ese ser a quien más adelante vamos a ver nosotros, Dios le da la autoridad o la autorización para tratar personalmente con Job, o más que tratar, para intervenir en su vida de una manera que lo llevó a una situación terrible. Vamos a hablar en primer lugar de su origen. Vamos al libro de Hebreos, hermanos, Hebreos capítulo 12, versículo 22. La Biblia dice que Dios creó ángeles en una cantidad extraordinaria. Quien encuentre Hebreos capítulo 12, versículo 22, levante la mano y póngase de pie y léalo. Adelante. 12, 22. Cuando la Biblia habla acerca de los ángeles respecto a la cantidad, normalmente usa una frase, ¿cuál es? Millares, decenas de millares, millares de ángeles. Es decir, Dios creó una multitud vasta, extraordinaria de ángeles. Los ángeles, hermanos, de acuerdo a la Biblia, tienen diferentes funciones. Hay querubines, hay serafines, hay por lo menos un arcángel y hay ángeles. La palabra ángel es una palabra que significa mensajero. ¿Sí? La Biblia dice que una de las funciones principales de los ángeles hoy en día, de los ángeles que guardaron su dignidad, que están ante la presencia de Dios, es servir, hermanos, es estar al servicio de aquellos que hemos sido redimidos y salvados por el Señor. En la Biblia, hermanos, solamente se nombra o se le asigna nombre a dos de ellos, a Miguel y a Gabriel. De ahí en fuera, cualquier otro nombre que usted escuche por allí es mera fantasía o resultado de alguien que se le ocurrió darle un nombre, ¿no? Bien. ¿Quiénes son los serafines? ¿Quiénes son los querubines? Los querubines, hermanos, son ángeles en la Biblia, porque su palabra, la traducción de la palabra querubín significa protector. Y al parecer la función de los querubines es estar ante la gloria misma de Dios, ejerciendo una función como de protección de su trono. Ustedes los van a ver, por ejemplo, los querubines que están en el arca del testimonio, protegiendo esa arca que es símbolo del trono de Dios. Están los serafines. La palabra serafín es una palabra que significa reluciente, da la idea de algo que arde con fuego. Y se dice que el nombre procede de la idea de que ellos están reflejando la gloria de Dios. Los serafines están delante de la presencia de Dios mismo. Hay quien dice que son de los ángeles que están más cercanos delante de Él. Está un arcángel, Miguel,
Es el único ser a quien la Biblia denomina arcángel, y su función en particular es pelear a favor del pueblo de Israel. Después hay un ángel a quien la gente también llama arcángel, pero la Biblia nunca la llama así, es Gabriel, que tiene funciones muy particulares, por ejemplo, anunciar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y de ahí en fuera una serie de ángeles. De entre todos estos millones o millares de ángeles, vamos a ver más adelante que destaca uno. Pero vamos a ver una característica, una cualidad de ellos en cuanto a la creación. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículos 15 y 16. Vamos a estar viendo muchos pasajes, apelo a que los encontremos rápidamente. Dice Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Jesucristo, el primogénito de toda creación, es decir, el que está sobre todo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Es decir, en el cielo hay cosas, hay seres creados. ¿Quiénes? Los ángeles. Por eso dice visibles. Y después dice invisibles. Ahí entran los seres angelicales, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Este pasaje es interesante porque los ángeles, hermanos, son seres dotados de poder, dotados de autoridad. La palabra de Dios nos hace ver que los ángeles tienen un poder extraordinario. Nunca semejante al de Dios, ni siquiera parecido al de Dios, pero tienen la capacidad de moverse con extrema facilidad. No es el propósito hablar de los ángeles, pero en algunas ocasiones tienen la posibilidad de materializarse, aunque en realidad son espíritus. Tienen un gran poder, Dios, cuando los creó sin pecado y los creó con el propósito de que ellos estén delante de la presencia de Dios, pero también los creó con la capacidad de decidir. Eso es algo muy importante. Los creó con la capacidad de decidir y les asignó, hermanos, un gran poder y creó millones y millones de ellos. De entre todos esos seres angelicales hay uno que se destaca y es el que vamos a ver en el libro de Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel. Hay uno que destaca y es del que vamos a hablar, o del que estamos hablando el día de hoy. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 17. No vamos a analizar el pasaje completo, pero vamos a tomar algunos detalles. Y ponga atención porque le voy a ir haciendo unas preguntas. Les voy a preguntar, es más, me voy a adelantar, les voy a preguntar cuáles son las características de este ser, cuáles son sus cualidades, qué encontramos nosotros aquí, para poder entender quién es ese ser ante quien Dios permitió que Job fuese zarandeado. Vamos a entender quién es primero. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 17. Y llegamos allí. Dice la palabra de Dios: Hijo de hombre, levanta endechas, lamento sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Quiero decirles rápidamente que si ustedes leen este libro, este pasaje de la Biblia está hablando en primer lugar de un hombre, de un rey, el rey de Tiro. Este hombre, hermanos, encarnó una maldad tan terrible que llega un momento, hermanos, que Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, no solamente está describiendo la maldad de este hombre, sino que va a decir cómo este hombre es un tipo de un ser celestial terrible, que en un momento gozó también de ciertas cualidades y características al estar delante de la presencia de Dios y mostró la misma maldad o peor que este hombre estaba mostrando. Dice entonces, continúa la lectura, y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Y entonces a partir de este momento empieza a describir a un ser que ya no tiene nada que ver con ese hombre. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de corderina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste.
En medio de las piedras de fuego, otra manera de llamarle también a los ángeles, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Vamos a Isaías 14. Si perder Ezequiel o si quiere piérdalo, no se preocupe. Apelo a que ustedes tienen muy buena memoria, que no se les olvide nada de lo que acabamos de leer. Vamos a Isaías. Isaías 14. Describe aspectos que no están en Ezequiel. Ambos pasajes describen a la persona y la creación de este ser. Dice Isaías 14, 12 al 14. ¿Estamos allí? Dice la palabra de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. A ver, de entre todas las cualidades y características que describen a este ser, en tu opinión, hermana, hermano, ¿cuáles crees que distinguen o que resaltan o que sobresalen en este ser angelical y que lo hicieron convertirse en el adversario? ¿Quién dice yo? Yolanda, ¿cuál? Su hermosura. Bueno, esa es una característica que describe a él. Pero su sabiduría, ¿qué más? Felda. Se hizo orgulloso. ¿Qué más, Omar? Desobedeció, pecó. Al ratito vamos a tocar esa parte, René. Dice que era perfecto. Concepción. ¿Perdón? Su maldad, ¿qué más? José dijo, seré semejante al Altísimo. Ahí está la clave. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? ¿Quién? ¿Oliva? Era protector, sí. Esa era una de sus funciones como querubín. ¿Qué más? ¿Qué más? Juan Carlos. Un ser creado, sí. ¿Qué más? Maru. Se enalteció su corazón, por eso quiso ser igual a Dios. ¿Hay algo más que va en relación con eso? ¿Qué es? Se halló en él maldad. Ahorita voy a hablar de eso también. Kenia, ¿qué más? Víctor. Ahí está. Ahí está. Dios creó seres extraordinarios, poderosos, veloces, que reflejaban de alguna manera su gloria. Uno en particular es descrito por Isaías y por Ezequiel con todas las características que ustedes ya vieron. Extremada. Hermanos, el diablo, si se nos apareciera en este momento, con todo respeto, hermanas, se enamorarían de él. A menos que les dijera que es el diablo. No sé si me explico. ¿Por qué? ¿Porque qué? ¿Era hermoso? No, es hermoso. Porque lo guapo no lo perdió. La belleza no la perdió. Él es extremadamente hermoso. Es falso que es rojo. Es falso que tiene cuernos, es falso que tiene cola de tridente, es falso que si lo ves le corres. Pero ese ser es un ser que encarna la maldad a un extremo impresionante. Extremadamente sabio, extremadamente bello, muy probablemente
más poderoso incluso que algunos de los ángeles, con una gran autoridad, con una belleza que probablemente sobresale incluso de otros, que como querubín protector, ¿qué les dije que tenía? ¿Qué función tenían los querubines, dije? ¿Daniel? Y al proteger el trono, ¿qué pasó? ¿Qué veía él? Veía que las Gaby. Ajá, reflejaba la luz que emanaba de Dios. De hecho, la Biblia dice que se llamaba lucero. ¿Y sabes lo que significa el lucero? Es el lucero de la mañana. Es un portador, lucero significa portador de luz. O sea, su presencia era impresionantemente bella, hermosa. Irradiaba luz. Lucero significa alguien que irradia luz. ¿Te puedes imaginar ese ser? Él está cuidando el trono de Dios. Y al cuidar el trono de Dios, ¿qué está viendo? La gloria, el poder. ¿Qué dijiste, Beto? El trono. ¿Qué más está viendo? Más fuerte, Erika. La adoración. Él veía que las miriadas de ángeles iban ante ese trono y ¿qué hacían con Dios? Lo adoraban. ¿Y qué dijo él? Yo soy bello, yo soy sabio, yo irradio luz, yo soy poderoso. Esto que voy a decir no lo dice la Biblia, aclaro. Hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que probablemente tenía más autoridad que cualquier otro querubín. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que dice la Biblia. Que llegó el momento en el que se halló en él maldad. Un problema en el ser humano hoy en día es culpar a Dios de lo siguiente. Decir que Dios creó. Si Dios creó el bien, entonces ¿qué creó también? Pero de acuerdo a la Biblia, ¿Dios creó el mal? ¿Por qué no? Por ahí me pareció oír un sí. Hermanos, ¿de dónde procede la maldad? La maldad, ¿es verdad? Sí, sí, pero ¿de dónde procede la maldad? ¿De dónde surge el pecado? De la desobediencia, de los pensamientos. ¿De qué es resultado el pecado? De un deseo, de la desobediencia. ¿Qué más? Alice, ¿ibas a decir algo? Ale, ¿verdad? ¿De qué habló con Satanás? Pero aquí todavía el mundo no está. Estamos en el cielo. El pecado es el resultado del libre albedrío con el cual Dios nos creó. Dios no creó el mal. Dios no originó el pecado. Dios creó seres con la capacidad de decidir. El pecado es el resultado de la libertad con la que Dios nos creó para decidir mantenernos obedeciéndolo a Él o hacer lo contrario. Los ángeles, los millones y millones de ángeles fueron creados por Dios con la libertad de estarlo adorando por la eternidad. ¿Sí me explicó? Cuando Dios creó al hombre, lo creó sin pecado, con la libertad de estar en comunión con Él. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad, porque el ser humano es eterno. El ser humano decide pecar. Ni siquiera Satanás no hizo pecar a Eva. La incitó, eso es otra cosa. Ella decidió. ¿Sí me explicó? Y este ser decidió en su corazón, por eso dice, hasta que se halló en ti maldad, empezó a envanecerse, empezó a mirarse a sí mismo y dice, yo debo tener también mi propio trono. Es más, la idea no es tanto de levantar su trono, sino de ocupar el que ya estaba allí. Él no quería levantar otro trono. Él quería el que estaba allí, porque dice, yo voy a ser semejante a quién?
a Dios. Yo quiero esa adoración. Podría subir es que está creo que es el cañón. Abajito está la palabra Satanás y diablo. Él quería ser como él, semejante a él. Por eso dice la Biblia, hasta que se halló en ti maldad. Ahora, resalto algo que comentaron todos. Él es un ser creado. Satanás es hermoso, es poderoso, es muy sabio, pero es creado. Es un ser creado. Su poder, su belleza, su hermosura, la luz que en un momento irradiaba, ¿sí?, no es semejante ni siquiera en lo más mínimo a la gloria, la sabiduría, la grandeza, el poder y la autoridad de quien lo creó, de Dios. Lucero se convierte en Satanás, en el diablo. Y cuando digo se convierte, no significa que deja de ser lo que ya era y se transforma, no, sino su carácter, su esencia. De ser alguien cuya naturaleza era irradiar la luz, es alguien cuya naturaleza ahora es la maldad, el engaño, la mentira, la oposición, a tal grado que se convierte en el adversario mismo de Dios. Y al ser el adversario mismo de Dios, es el adversario mismo de aquellos que le seguimos. Por eso es que le puse como título a la clase, nuestro adversario. Originalmente le había puesto el adversario, pero no, es nuestro adversario. Ahora bien, hay algo interesante, pero vamos por partes. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Cuál es el origen de los ángeles? Dijimos que son seres, ¿qué? Creados. ¿Algunas de sus características son? ¿Algunas de sus características cuáles son? Sabiduría, poder, moverse de un lugar a otro, ¿verdad? Satanás, Lucero, al rebelarse contra Dios, hermanos, es echado de la gloria de Dios y más tarde vamos a ver cómo logró engañar a una gran cantidad de ángeles que lo siguieran. Pero vamos a un punto más, vamos a hablar de su poder. Regresemos a Job, capítulo 1, versículo 12. Vamos a hablar de su poder. Ya vimos algunas de sus características. Cuando él fue creado, estos pasajes que acabamos de leer dan la idea de que fue un día especial. Fue una ocasión especial, una ocasión particular, probablemente gozo, probablemente fiesta en el cielo por ese ser que Dios estaba creando, con todas las características que le hicieron en algún momento dado, ¿sí?, creer que él podría ocupar el lugar de Dios, tanto que quiso quitarle su trono, se rebeló en contra suya, como diríamos las personas, un golpe de estado, ¿verdad? Quitarle el trono a Dios, literalmente fue eso. ¿Sí? Y fue echado de la presencia de Dios. Dios no creó el mal, hermanos. El mal es el resultado de la decisión individual de cada persona. Tú no puedes culpar, es que yo soy pecador porque mi mujer, porque mi esposo, porque mis hijos, porque mis padres. No, es porque tú decides pecar. Es que decimos, es que si mis hijos no se hubieran juntado con esos amigos, es que si mi viejo no se hubiera juntado con el compadre, es que si mi esposa no hubiera ido con la señora chismosa. No, es el resultado de cada uno de hacer lo malo. Cada uno decide hacer lo malo. Algo importante que el cristiano debe de aprender es dejar de echarle la culpa al diablo y de dejarle la culpa a los demás. El cristiano debe tener el valor de decir, yo he decidido ir por el mal camino, yo he decidido pecar, yo he decidido hacer esto, yo he decidido hacer el otro. El día que tengamos ese valor, estaremos encaminándonos a corregir nuestros pasos. Pero mientras dejemos de asumirlo y de evitarlo y de echarle la culpa a otros, no vamos a salir del pecado, nos vamos a meter todavía más. Por eso es interesante lo que dice la Biblia, hasta que se halló en ti maldad. Bien, vamos a hablar de su poder. Job 1:12. No voy a hacer una descripción de todo lo que él puede hacer, no. Solamente me estoy enfocando al libro de Job. Dice Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está, ¿qué dice? ¿Qué viene a tu mente, hermano, hermana, cuando Dios le dice a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano? ¿Qué viene a tu mente?
Concepción tenía poder para qué. Le da la autoridad. ¿Qué más? Una autoridad, hermano Alberto. ¿Qué más? ¿Un qué? ¿Yola? Para hacerle daño. Él tiene poder para dar, pero también tiene poder para quitar. Y es un poder extraordinario. Un poder sobre la vida. Incluso, muy probablemente, ¿verdad? Sobre la naturaleza y todo aquello que hay, ¿verdad? Para usar la creación de Dios para lograr sus propósitos. Y me llama la atención, va de nuevo, dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, olviden esa parte por un momento, y luego dice, y salió Satanás de delante de Jehová. Cuando Satanás le ha dado la autoridad, cuando Dios le ha dado la autoridad a Satanás para colocar su mano sobre la vida de Job, es decir, carta abierta para hacer con él lo que esté en su mano, ¿qué hace Satanás, hermanos? Según este pasaje, ¿qué hace? ¿Se va en qué momento? Es todo lo que necesitaba oír, dice, este es mío. Y es justo en ese momento que Job, sin saberlo, van a suceder toda una serie de situaciones terribles en las cuales él va a empezar a perder todo lo que tenía. Ahora, esto es importante. Satanás recibe de parte de Dios el poder, en este caso, para quitarle, porque eso significa, está en tu mano, quítale. Quítale lo que quieras y por eso agrega más al rato algo que no le podía quitar. ¿Hasta ahí vamos bien? Quítale todo lo que quieras, al rato le va a decir que no le puede quitar. Cuando el ser humano pierde algo, normalmente ¿a quién culpa? ¿A quién? Normalmente cuando el ser humano pierde algo, culpa a Dios. Pero cuando hace eso, ¿qué riesgo está corriendo? ¿O en qué puede estar fallando? No sé si logro comunicar lo que quiero. Va de nuevo. Normalmente ¿a quién culpamos cuando perdemos a alguien? Es que ¿por qué me quitaste la salud? ¿Por qué me quitaste mi trabajo? ¿Por qué me quitaste a mis padres? ¿Por qué me quitaste a mis hijos? ¿Por qué me quitó Dios? A ver, espérate. Según este pasaje hay alguien que puede también quitar. ¿Quién es? Cuando tú y yo culpamos y decimos, es que Dios, ¿por qué me lo quitó? Y nos quejamos en contra de Él y nos alejamos de Dios, ¿en qué falta podríamos estar cayendo? Murmuración. ¿Pablo? Sí. Dejar de tener fe. ¿Qué más? Es algo tan simple que me van a decir, pero a ver, ¿en qué podríamos estar cayendo? ¿Cómo? ¿En darle lugar al diablo? No. En pecado, sí, en pecado, pero ¿por qué en pecado? ¿Erika? Ignorancia. ¿Cómo? Así es. Podríamos estar cayendo. ¿Beto? No hemos llegado todavía allí. Todavía no hemos llegado allí, pero tienes razón. Todavía no hemos llegado ahí. Estamos ahorita examinando, pensando, porque todos los que estamos aquí estamos expuestos a algún día pasar por una pérdida tan grave, o peor, o menor, no lo sé, pero finalmente grave, y tenemos que tener cuidado. Es que ¿por qué Dios me quitó? ¿Por qué Dios me quitó? No, espérate, ten cuidado. Porque cuando tú dices ¿por qué Dios me quitó? Podríamos estar pecando, acusando a Dios de algo que Él no hizo. No sé si van conmigo. Tal vez no fue Dios. Fue el enemigo quien te quitó eso. Ahora sí, ¿con qué propósito? Culpar a Dios. Y entonces sí,
le damos el lugar al diablo. No sé si van conmigo, hermanos. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. Ten cuidado cuando le pasa una desgracia a alguien y le dices, es que Dios, ¿qué decimos? Sabe lo que hace. Se te murió tu papá, chocó, se cayó, se mató. Pero mira, Dios sabe lo que hace. Cuando decimos Dios sabe lo que hace, ¿qué estamos diciendo? Él lo hizo. Él hizo que el borracho de la esquina saliera y me atropellara. ¿Para qué iba a decir con ustedes? Me atropellara y me matara. ¿Dios hace eso? ¿Dios hace que un violador abuse de mi hija si tuviera, de alguien de mi familia? ¿Dios hace que cuando yo voy en la calle vaya una bala perdida de unos ladrones que están peleando y yo caiga ahí abatido? Entonces, ¿por qué siempre decimos Dios sabe lo que hace? Es pregunta. Porque ya es una costumbre culpar a Dios. René. Tiene, ajá, ¿qué más? ¿Sí nos damos cuenta? Ten cuidado, hermano, con las palabras que tú y yo decimos. Todavía no hemos llegado al punto donde Satanás le dice a Dios, él te adora por conveniencia. No hemos llegado a esa parte. Pero al final de cuentas es lo que él quiere conseguir contigo y conmigo. Hay muchos creyentes que se han alejado de Dios. Yo le oré que no me quitara a mis hijos y me los quitó. Le oré que no me quitara mi trabajo y me lo quitó. Si él fuera bueno, no me lo habría quitado. ¿Y cómo sabes si no el enemigo precisamente fue el que te lo quitó para que te alejaras? Porque es lo que quería. Al final de todo con Job, Satanás que quería, Satanás que quería hacer que Job hiciera. ¿Quería que siguiera adorando a Dios? ¿Qué quería? ¿Y qué crees que busque en ti o en mí? ¿Que seamos más cristianos? ¿Más consagrados? ¿Más fieles? ¿Que le cantemos más bonito? No. Tengamos cuidado con lo que decimos. Tengamos mucho cuidado porque Él tiene poder para quitar. No hemos llegado a lo que decía Beto hace ratito. Todavía no hemos llegado allí. Ahorita apenas estamos autoexaminándonos a nosotros mismos y decir, ten cuidado con cómo miramos nosotros las cosas y cómo nos expresamos. Cuando una persona se relaciona con Satanás, hermanos, su final nunca va a ser bueno. Porque hay mucha gente que se relaciona con él y lo busca. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 44 y 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me estoy explicando? ¿No hay nada confuso? Hermano Mario. Ajá, sí. ¿De frase? No deberíamos usarla. Orar y pedirle a Dios que le dé paz a esa persona que ha perdido un ser amado. Eso es lo mejor que podemos hacer. Ahora alguien me ha dicho, bueno, pero es que no es el Todopoderoso, sí, ¿y eso qué tiene? ¿Por qué no evitó que pasara? Porque Él nunca se ha comprometido a evitar el mal. Él nunca se ha comprometido a evitar que las cosas sucedan. A lo que sí se ha comprometido es a darnos paz en medio de cualquier adversidad. Eso es muy distinto. El que sea todopoderoso no significa que va a hacer todo lo que Él puede hacer. Hermano Alberto Arellanes. Lo decimos por ignorancia, claro. Sí. En el pecado de acusar a Dios. Sí. Sí.
Ujú. Ujú. Sí, sí, ajá, sí, ajá, que es lo que veíamos la semana pasada. Exactamente, hermano. Sí, hermano. Juan Carlos, levantaste hermano. Apelando a la soberanía de Dios, una forma correcta sería, Dios sabe por qué lo ha permitido. Hay una disputa allí en esa frase, hermano. Hay una disputa entre los estudiosos de la Biblia en decir por qué Dios lo ha permitido. Vuelvo a lo que yo decía hace rato. A ver, ¿estamos de acuerdo en que Dios es todopoderoso? ¿En que Dios todo lo puede? ¿En que Dios sí podría evitar que me mataran, que me atropellaran y que me muriera? Pero en algún momento, uno, ¿qué propósito tendría Dios en evitarme todo eso? O sea, no habría ningún propósito, no habría ninguna meta, no habría nada. Pues sería la vida, no pierdo nada, todo el mundo, el enfermo se sana, el viejo no se muere, nunca tenemos una pérdida, nunca hay una adversidad, nunca hay nada. ¿Para qué necesitamos a Dios entonces? Ahora, ¿es resultado de Dios? Sigo preguntando. No, son circunstancias que suceden. Yo dije hace rato, ¿qué llevó al borracho a subirse a su volante y creer que podía manejar y me atropelló en la esquina? Su negligencia. Su negligencia. Y entonces hablamos de la soberanía de Dios de la que habla el hermano Juan Carlos. La soberanía de Dios significa que Él tiene el control de todo. Pero más que la soberanía, Juan Carlos, yo por eso dije hace rato, es que Él en la Biblia, aunque es todopoderoso, jamás se ha comprometido a evitar cualquier cosa trágica, grande o pequeña en la vida del ser humano. No, nunca se ha comprometido a eso. Dije, a lo que sí se comprometió es a consolarnos, es a confortarnos. ¿Sabe Él en su omnisciencia que va a ocurrir? Sí. ¿En su soberanía podría Él evitarlo o interceder? Sí. Pero Dios no es alguien que está evitando todo, ocurriendo todo, sucediendo todo. No. Son en prácticamente todos los casos circunstancias que suceden por decisiones equivocadas de las personas. Yo decido matar, yo decido violar, yo decido salirme a robar, yo decido abusar de alguien, yo decido defraudarlo, yo decido esto, yo decido el otro. Por eso dije hace rato que el pecado es el resultado de ¿qué? Del libre albedrío del ser humano. ¿Sí nos damos cuenta? Por eso te decía que hay una disputa, porque en su soberanía podría, claro, pero ¿se ha comprometido a hacerlo? Sí, No. sí, hermano, porque, o sea, ahí son casos de consecuencias de decisiones que toman, que Así toman los es. hombres, pero que pasa en la naturaleza, que pasa en un terremoto, que pasa en un niño que nace con cáncer. Lo mismo, lo mismo. La palabra de Dios dice que Él usa a la naturaleza para demostrarle al ser humano su poder y que Él lo busque, que Él lo busque. ¿Qué pasa con un niño que sale con este problema? No pasa nada. Cuando dice la Biblia que a Jesús le preguntaron quién pecó, este o su padre, para que hubiera nacido ciego, dice ni él ni su padre, sino para que se mostrara la gloria de Dios. Si el hombre no hubiera pecado, no nacería enfermo, no nacería ciego, no nacería cojo, no nacería con enfermedades. Eso es el resultado del pecado. Nuestros genes se han venido a, no soy médico, no sé cuál sería el término más adecuado, corrompiendo a través de las generaciones. Es el resultado del pecado, hermano. Y es el mismo punto. Dios en su gracia te capacita como padre o como madre con un hijo así para sacarlo adelante.
cuando un hijo nace con cualquier deficiencia grave o pequeña, ¿qué es lo único que va a necesitar ese hijo, hermanos? ¿Alguien lo acaba de decir aquí? Cuidado, no. Más fuerte. Amor. Cuando un hijo nace con cualquier tipo de deficiencia física, cognitiva o de cualquier índole, lo único que va a necesitar es más amor. Pero lo último que queremos dar. Y volvemos al punto, es que Dios es malo, ¿cómo hizo que mi hijo naciera así? ¿Cuánto lo deseamos tanto tiempo? Era un hijo muy esperado, muy amado, qué malo es Dios. Mago, ibas a decir algo hace rato porque no quiero desviarme demasiado. Ah, ok. Así es. Sí. Este tema da para mucho, hermanos, da para mucho. Entonces, ya se nos fue el tiempo, aunque no lo crean, y no vamos ni a la mitad. Vamos un poquito más rápido, ¿sale? Pero sí queda claro, Juan Carlos. Amaru, breve. Podría ser, aunque yo recomendaría más, Señor, dame fortaleza para enfrentar lo que estoy viviendo. Esa debería, en mi opinión, ser la oración más correcta. Señor, dame fortaleza para enfrentar lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo. Y si en un momento dado Dios en su gracia me permite conocer el propósito, porque no siempre lo conocemos, es más, la mayoría de veces no lo conocemos y por eso nos frustramos. El ser humano se frustra porque siempre quiere entender por qué. Es que Dios, todo lo que quiero es que me enseñes, que me digas por qué me pasó. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, hermano, no te desgastes pensando en el por qué. Dile a Dios, fortaléceme con tu espíritu para poder salir adelante. Rosy. Mejor no lo digas. ¿Qué es lo más correcto? Oye, es que ¿por qué me está pasando esto? Lo ignoro, pero permíteme orar por ti para que Él te dé paz y fortaleza. Así de simple. ¿Sí nos damos cuenta? Así de simple. Daniel. Sí, 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 sí. Así es. Ajá. Así es. Así es. Ujú. ¿Qué les parece, hermanos? No quiero cometer el error de irme tan rápido, porque creo que el tema lo amerita. Me propuse no irme, pero creo que la participación es buena y vale la pena. Mejor vamos a aterrizar aquí, porque voy a la mitad y lo continuamos la siguiente semana. Entonces vamos a agarrarnos de lo que está diciendo Daniel ahorita, porque me parece muy interesante. Todavía no hemos llegado, ni siquiera voy a poder terminar el punto, pero me parece que sería bueno aterrizar. Todos los seres humanos, hermanos, todos, cristianos y no cristianos, vamos a sufrir pérdidas. ¿Estamos de acuerdo? Todas las personas, buenas y malas, vamos a sufrir adversidades. ¿Estamos de acuerdo? Todas las personas vamos a enfrentar momentos difíciles. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuál debe de ser la reacción de un cristiano ante estas circunstancias? Encaminar siempre todo lo trágico que nos suceda. ¿Hacia quién? Hacia Dios. No hemos llegado allí, pero Job dice, no atribuyó a Dios despropósito alguno. Ay, esa frase podríamos dar 3 temas o más. Espero no caer en la tentación cuando llegue allí. Con eso solo que dijo Job, hoy tenemos que entender nosotros que Satanás precisamente le está atribuyendo a Dios eso.
Claro, Él te adora porque tú lo tienes rodeado de todo. No. Que Dios nos dé sabiduría, hermanos, cuando ya sea que Dios nos pruebe o le permita al enemigo, o el enemigo decida quitarnos, siempre encaminarnos nosotros a entender que, como mujeres o como hombres, todo lo que tenemos que hacer es encomendarnos en las manos de Dios para tener la fuerza suficiente para no dudar, para no maldecir, para no renegar, para no alejarnos, para no darle lugar al diablo, sino para mantenernos en humildad y honrar a Dios. Voy a decir algo que puede sonar irrespetuoso. No es mi intención. Pero vemos muchos cristianos que no paramos de llorar y llorar, llorar y reclamar a Dios cuando perdemos algo. Si decimos, Señor, acepto tu voluntad, no es cierto. Porque si la aceptaras, dejarías de llorar, dejarías de quejarte y dejarías de preguntar. No la aceptamos. Dentro de nosotros hay esa sensación. Si Él hubiera querido, lo hubiera hecho distinto. Y volvemos a la soberanía, porque a poco no podía. No sé si me explico. Hermano, hermana, tengamos cuidado. Satanás tiene como meta hacer que el creyente sea más religioso, pero menos consagrado. ¿Se entiende la frase? Guarda tu pregunta, Erika. Satanás tiene el propósito de que el ser humano, el cristiano, sea más religioso y menos consagrado. ¿Se entiende la frase? A ver si sí se entiende qué estoy queriendo decir. Porque sí me interesa que quede claro. El templo se ve muy bonito lleno. Pero si hoy el enemigo nos quitara algo muy valioso, ¿el próximo domingo estaría igual de lleno? Es pregunta. Pero decimos que confiamos en Dios y cantamos. Poderoso gigante eres tú. No miro las circunstancias, no, miro tu amor, tu grande amor. No me guío por vista, alegre estoy. ¿De veras? ¿De veras? El enemigo, nuestro adversario, que vaya cada domingo, ay sí, que se siente, que escuche, que dígame, que dé sus diezmos, sus ofrendas, que cante. La fidelidad y el amor que tenemos hacia Dios no se demuestra cuando estamos aquí sentados, sino cuando allá afuera estamos enfrentando la vida real. Allí es cuando se demuestra. Erika. De hecho, Erika, una de las características del ser humano es querer tener el control de todo. Y cuando no lo tiene, es cuando pierde el control, precisamente. ¿Nos damos cuenta? Hasta aquí, lo que se ha comentado es claro. No se pierdan el próximo capítulo a la misma hora en el mismo canal. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo. Yo tenía una pregunta, pastor, pero bueno, no pensé que le iba a terminar así, pero dije, bueno, se la guardo para el siguiente domingo. Vamos a